Muy buenos días. Me ha correspondido coordinar este panel en comentario a la magnífica presentación de Mauricio Reina. Y tengo un trío de lujo. La señora embajadora de México, nuestro país hermano en la Alianza del Pacífico, ella es especialista en comercio internacional con maestría y estudió y se especializó en algunas de las regiones que han sido declaradas recientemente como zonas económicas especiales. En México, además, ha sido congresista con gran énfasis en la parte de Hacienda y de Comercio Internacional. Dan Restrepo es uno de los mejores comentaristas políticos de los Estados Unidos. En el ACLA, que es la Asociación de Cámaras Americanas, muchas veces hemos tenido la magnífica oportunidad de escucharlo, y fue director del hemisferio occidental durante la administración del presidente Obama. Y Carlos Enrique Piedrahíta, presidente de la Organización Corona, es uno de los empresarios colombianos que más ha luchado por la competitividad en el país. Ha dado insistentemente una larga batalla y dicen que en los negocios y en el amor la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Entonces yo empezaría, bajo el punto de vista de los Estados Unidos, en un momento muy especial porque ahorita en diciembre el presidente de los Estados Unidos sancionó la ley de reforma fiscal, reducción de impuestos y generación de empleo, que reduce el impuesto de los Estados Unidos de un 35% a un 21% el impuesto corporativo, pero además deduce de ese 21% todas las inversiones depreciables que se hagan en los próximos 5 años en su totalidad, llegando esa tasa del 21% a quedar en 0 o menos 0%, pero además baja los ingresos por la explotación de tecnología y conocimiento de empresas norteamericanas en el exterior en un 37.5%, quedando la renta alrededor del 12% cuando las empresas norteamericanas tengan ingresos por tecnología y por servicios afuera. Eso es un gran replanteamiento de la geopolítica fiscal de América, porque muchos de los países alrededor de los acuerdos de libre comercio y como argumento de promoción de inversión tenían incentivos fiscales. Pero al mismo tiempo vemos que hay una renegociación de algunos acuerdos de libre comercio, la salida del TPP, la iniciación de la renegociación del NAFTA, y a un aumento en algunos aranceles de ciertos productos y sectores en los Estados Unidos. Yo le quisiera preguntar a Dani, ¿cómo ves, bajo el punto de vista de Colombia, qué debería hacer el país para retomar su relación con los Estados Unidos en este mundo variante? Crisis y oportunidad son sinónimos, y en estos momentos de cambio, con toda la experiencia que tiene Daniel en materia de comercio internacional, ¿cuál sería la recomendación para los empresarios colombianos y para el nuevo gobierno en la aproximación de esa magnífica relación entre Colombia y los Estados Unidos? Okay. Muchas gracias. Soy Daniel Runde, trabajo en CSIS, estuve en la administración Bush. Mi amigo Daniel Restrepo creo que no podría llegar por la nieve, entonces lamento que no está con nosotros también. Quería agradecer a la Embajada Americana por invitarme y la AmCham también para que yo pueda participar. Yo tengo 2 o 3 cosas que yo quería comunicar en esta conversación. Es cierto que hay un lema en Estados Unidos por este momento que dice América Primera. América Primera no significa América sola. Entonces, yo creo que hay algunas cosas que saliendo de Washington que son a primera vista que dan preocupación. Y primero yo quiero comunicar que en el sentido que no estamos cerrando nuestras fronteras, no estamos terminando nuestras relaciones. Yo quería subrayar algunos otros puntos. Por ejemplo,
En el tema de Latinoamérica tenemos gente de primerísimo nivel representando a Estados Unidos. Yo creo que todos ustedes conocen al embajador Whitaker, que es un lujo de embajador, que vamos a mandar otro embajador acá muy senior, muy capaz, que sabe cómo manejar los temas de Washington y va a ser un excelente interlocutor. So yo quiero transmitir un mensaje de que Estados Unidos no va a ningún lado cuando tiene que ver con Colombia. Va a ser un socio confiable. Hemos tenido 20 años de caminar juntos en este proceso, gobiernos republicanos, demócratas. Yo creo que es señal de que el presidente Trump está viniendo acá, es un fuerte señal de eso. Hay que juzgar los actos y los hechos, no solamente palabras. Y los actos y los hechos son a favor de mostrar que somos un socio. No vamos a ningún lado. Vamos a estar acompañando a ustedes. Yo quiero subrayar 2 o 3 temitas más, si puedo. Yo creo que diciendo todo eso, yo creo que deberíamos empezar a pensar qué significa nuestra relación más allá de Paz Colombia. Yo creo que la conversación antes refleja que no hemos aprovechado completamente de los dos lados el TLC con Colombia. Cuando yo estuve en la administración Bush, nosotros éramos a favor de una TLC como una muestra de confianza y un paso de esperanza hacia lo que podría ser con nuestra relación. No hemos completamente aprovechado. Yo creo que esto está en las manos de ustedes. Yo creo que las elecciones en mayo y después en julio va a ser una gran cuestión. La cuestión es en la mano de ustedes. Nosotros somos socios y vamos a acompañar, pero ustedes son las estrellas de su propia película. Nosotros somos acompañando. En todo plan Colombia, Paz Colombia, siempre ustedes han sido las estrellas. Nosotros somos acompañantes en cierto modo. Yo creo que deberíamos empezar. Nosotros hemos sido muy confiables con el tema de OECD. El secretario Tillerson estaba con el presidente Santos con una muestra en este tema. Yo creo que hoy hay 2 comités de OECD que van a decidir o van a pronunciar sobre mis dedos cruzados. Es muy importante para Colombia, tanto el TLC, ser socio de OECD. El OECD es una especie de club de los ricos, es el club de los países en serio. Entonces es muy importante señal. Pero como dije, el representante de la embajada recién, que no basta solamente eso. Hay que pensar en las reformas, hay que consolidar la paz, hay que pensar en la reforma regulatoria, reforma de impuestos. Yo creo que esto de la infraestructura acá es lo más importante que hay, tanto para consolidar la paz, para llevar el Estado en lugares en Colombia que nunca estaba durante décadas o más. Y va a ser muy importante para muchas cosas. Yo soy muy optimista sobre el potencial de este país. Este país debería ser una especie tipo mini Brasil en el tema de agro y no se ha aprovechado completamente. Tiene todos los ingredientes de otro cerrado, si ustedes conocen la zona cerrado en Brasil. Y también tiene tamaño de Reino Unido que se puede producir madera, entre muchas otras cosas que ustedes saben mejor que yo. Las reformas, los deberes, ustedes saben todo eso. Es una cuestión de hacerlo y tener la voluntad política. Mi mensaje es, no vamos a ningún lado, vamos a ser un socio confiable, pero deberíamos pensar en lo que es más allá de la paz. Y yo creo que cuando consolidemos la paz, todo lo que vimos en otra presentación, vamos a tener una oportunidad de completamente aprovechar de lo que es la promesa de la relación Colombia-Estados Unidos.
quizás paro allá. Muchísimas gracias, Daniel. El caso de México es asombroso. El año pasado, después de la iniciación de la renegociación del NAFTA, la inversión extranjera pasó de 27.000 a 30.000 millones de dólares en el país. El déficit comercial de Estados Unidos con México aumentó en 7.000 millones de dólares. El mercado inmobiliario de los parques industriales está lleno y en precio subió un 8%. Y este año, que es un año muy especial para México, ahora tienen a mitad de año elecciones presidenciales, cambio el 1 de diciembre, pero al mismo tiempo se está continuando con la renegociación del NAFTA. El país sigue creciendo de una manera increíble, hay una gran tranquilidad y confianza en parte de los inversionistas. Y México para nosotros es un hermano mayor, es un gran ejemplo. Desde la celebración del NAFTA, las exportaciones han crecido por 6, pero eso no es lo importante, es el cambio de la composición de las exportaciones mexicanas. Al comienzo del NAFTA, en 1994, la estructura era exactamente calcada de la que Mauricio Reina acaba de presentar en la pantalla, mayoritariamente petróleo. Hoy el petróleo y los productos básicos no llegan al 12-14% de las exportaciones mexicanas, el 78% son productos de gran valor agregado. México logró montarse en las cadenas globales de valor. Yo quisiera preguntarle a la señora embajadora que nos diga el secreto de la fórmula. ¿Cómo hizo un país para cambiar su estructura productiva, para saber aprovechar las oportunidades y exportar hoy en día $3.000 por habitantes en productos de valor agregado? Colombia exporta 300 a los Estados Unidos, 1 a 10. Y más o menos quedamos en el mismo hemisferio. Es más, hay partes de la costa caribe colombiana que quedan más cerca de Miami que México. Me decía el señor Besudo, gran amigo, que Colombia comparte límites con los Estados Unidos en San Andrés. Somos colindantes y somos tan cercanos, pero al mismo tiempo tan lejanos. Cuando se hizo el acuerdo de libre comercio, hicimos con el SENA y el doctor Jorge Humberto Botero un trabajo identificando productos y sacando PIB regionales de exportación a Estados Unidos. Y hay regiones que no se han enterado que Estados Unidos existe, es decir, no exportan nada a Estados Unidos. Entonces, señora embajadora, estamos muy ansiosos de oír que nos cuente la fórmula secreta de lo que hizo México para pasar de 50.000 a 350.000 millones de dólares y hacer de este TLC realmente un gran instrumento de desarrollo nacional. Pues buenos días y muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo empezaría por decirles que por supuesto que no hay fórmulas mágicas, pero sí hay detrás de todo esto un gran proceso de transformación que en mi país ha existido pues en los últimos 25 años. Prácticamente este año estaremos cumpliendo pues un cuarto de siglo de haberse signado el Tratado de Libre Comercio. Y rápidamente yo quisiera referirme a 3 aspectos porque así me lo han pedido. Primero, definitivamente tener claro que México y Estados Unidos, el mundo en general, pero en el caso de México y Estados Unidos cambió en estos 25 años y vamos a ver algunas de las razones por las cuales cambió. Segundo, también que en este momento, cuando estamos hablando de la renegociación del TLC, pues también México ha tenido que fortalecer las miradas a otros mercados y ahí la importancia de hablar de la Alianza del Pacífico y hacerlo además de manera particular estando precisamente en Colombia. Y después un poco hacia adentro, ¿qué es lo que en los últimos años también hemos tenido que hacer? Porque hoy, cuando el mundo es tan vertiginoso, pues las cosas no son estáticas y también tenemos que cambiar. Esto es, ¿qué ha pasado con las reformas estructurales y de manera particular con las zonas económicas especiales que hoy están en vigor? Primero, efectivamente, decirles que en 1993, cuando se signó el Tratado de Libre Comercio, efectivamente las exportaciones de México a Estados Unidos eran del orden de los 42.000 millones de dólares. Para el cierre del 2016, pues estas exportaciones eran, como aquí se ha referido, en más de 300.000 millones de dólares. Esto es,
se han incrementado en más de 13 veces. Y así podríamos ir señalando muchas otras variables. El tema tan solo de la relación comercial abarcó la cifra de 557,000 millones de dólares. El caso con Canadá también es similar. Ahí nos referiríamos a que son 7 veces más el comercio que se realiza entre nuestros países a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. Pero también tendríamos que recordar qué fue lo que nos llevó a hacer esa firma del Tratado de Libre Comercio, el Telecán. Primero, sin duda, hablábamos de una frontera que compartimos, hoy polémica, pero que al final del día esta situación geopolítica también le daba ventajas a México en lo que implicaba el comercio entre ambos países. Otro segundo factor tiene que ver con los mismos costos que se realizaban en el momento de tener por parte de mi país, por supuesto, un salario y costos de producción en energía eléctrica o en el mismo salarios mucho más competitivos o más bajos que lo que podría ser en el resto de la economía americana, pero además una mano de obra de calidad. Todas estas variables, sin duda, a lo largo de los años fueron siendo detonantes para el éxito de lo que representó el Tratado de Libre Comercio. Ahora bien, también es cierto que a lo largo de todos estos años nos hemos encontrado que esta transformación ha sido muy importante para México en la modernización de diversos sectores. Hay sectores que fueron muy competitivos y han sido muy exitosos y hay otros en donde incluso la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio nos dejó en condiciones de desventaja, pero que a lo largo de los años pues nos ha permitido tener hoy una balanza comercial sin duda importante para México en relación con lo que estamos exportando, y de ahí lo que en muchas de las ocasiones durante la campaña presidencial se ha hablado de este déficit comercial que existe entre México y Estados Unidos, pero estando en un ambiente como el que hoy me encuentro, ustedes coincidirán conmigo que esto no se puede corregir por decreto, simplemente es resultado de la participación de las fuerzas del mercado y en este caso de las empresas. Hay dos razones más que a mí me gustaría notar de qué es lo que sucede en esta relación en este momento que nos ha llevado a la renegociación del TLC más allá de la llegada del presidente Trump. Primero, que el mundo en los últimos años también ha tenido un proceso fundamental en todos los procesos de robotización. Parte de la crisis del desempleo en los Estados Unidos, pues no tienen que ver solamente con la participación de las empresas mexicanas, sino con los procesos de transformación en general de la manufactura, de la revolución de la manufactura en todo el mundo. Y esto sin duda también va acompañado de la propia competencia con otros bloques económicos y de manera particular con China. De tal suerte que me parecería que es una mirada demasiado reduccionista cuando pensamos que México puede ser el causante de una crisis como la que en su momento se empezó a gestar en la Unión Americana y en el mundo. Tan solo el tema de la crisis del 2008-2009 y la caída reciente de los precios del petróleo y de varias commodities, pues impactó a la Unión Americana y también impactó a México. Pero en fin, estas son parte de las variables que entran en este juego. Ahora, por otro lado, pues bueno, sin duda para el caso de México, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, toda vez que el mundo ha cambiado, que nuestras economías han cambiado, sin duda era algo necesario que teníamos que hacer. Seguramente ustedes han seguido a lo largo de estos meses, pues cuál es el estatus de las rondas que llevamos hasta este momento, 7, que más allá también, digamos, de lo que se puede dar cuenta por declaraciones como aquí se han señalado, sin duda se ha ido avanzando de manera afortunada. Tan solo estos días se habló de que era muy poco probable el poder vencer los obstáculos en temas de reglas de origen, y hay buenas noticias, se ha ido avanzando, no sencillo, pero se ha ido avanzando al respecto y estaremos pues próximamente de cara a la 8ª ronda de negociaciones, en sectores sin duda donde antes no estaban considerados y que hoy juegan un papel fundamental, como puede ser tan solo el tema de telecomunicaciones o el tema del sector automotriz. Con todo esto, el balance para nosotros sería que el Tratado de Libre Comercio en un mundo global, definitivamente, me encanta escuchar cuando hablan de que puede para un país, para cada uno de nuestros países, nuestras economías y el bienestar de nuestros países debe ser lo primero, pero no podemos jugar solos. Y esto es lo que México ha demostrado a lo largo de los últimos años. Necesitamos jugar en condiciones de complementariedad con el resto de las economías. Por supuesto, aprovechando primero que nada nuestra posición geográfica, geopolítica, como es el caso del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos, pero que también nos ha dejado lecciones.
Entre el 65 y el 80% de las exportaciones de México, las buenas noticias es que encontramos un mercado sensible como era el mercado de América del Norte. Las malas noticias es que cuando hay crisis de esta naturaleza, definitivamente tenemos que diversificar la mirada a otros mercados. Y aquí es donde definitivamente espacios como la Alianza del Pacífico han resultado una alternativa afortunada. Los recientes estudios sobre lo que ha sucedido para el caso de la Alianza del Pacífico revelan, primero, que se trata de uno de los instrumentos más innovadores, incluso pragmáticos, para una integración regional, que es lo que impulsaron Chile, Perú, Colombia y México. Hasta este momento tenemos prácticamente liberalizado el 90% de los aranceles entre nuestros 4 países. Hemos iniciado inclusive un paso más con la incorporación de los estados asociados, como es el caso de Australia, de Singapur, del propio Canadá y de Nueva Zelanda. Sin embargo, por supuesto que también coincido con quienes hace unos minutos hacían uso del micrófono. Para poder lograr que esto se traduzca en mejores condiciones, requerimos que también los países mejoren la reglamentación al interior de sus propias economías. De otra forma, muchas de las ocasiones podremos quedar en muy buenas declaraciones, pero en pocos resultados precisamente para las empresas. Y en esta mirada de diversificación que México hoy se ha puesto como meta, además de la Alianza del Pacífico, cobra también protagonismo la reciente suscripción del tratado precisamente del TPP, con el cual estamos incursionando en esta diversificación de mercados, en este caso, pues con todo lo que implica los países de Asia-Pacífico. De esta forma es como hemos logrado, digamos, concretar cifras como las que aquí ya se han referido. Pero también es importante mencionarles que para que esto vaya teniendo la solidez que requieren nuestros países, al interior necesitamos hacer cuestiones importantes que den solidez al comportamiento de nuestras instituciones y de nuestras empresas. Ahí es donde seguramente países como Colombia o como otros países o otras naciones, todavía hay muchos espacios de cosas que se tienen que hacer. Por lo menos para el caso mexicano, representó tomar la batuta de lo que implicaban las famosas reformas estructurales. Reformas que por décadas se habían anunciado, pero que no se habían concretado, y que en el gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto logró impulsar 11 reformas estructurales. Reformas que van desde los temas energéticos, que sin duda hoy le han permitido que México, cuando hablo de que cambió, pues de ser un país eminentemente exportador de petróleo, hoy es un país que incluso importa petróleo, pero que hoy también tenemos, con el potencial que tiene México, también la posibilidad de que este sector haya sido abierto a inversiones de otras naciones. Como esa, también la reforma laboral, que habían pasado 40 años sin que se hubiera podido concretar. Por supuesto, la reforma en materia de telecomunicaciones, que hoy también abre las oportunidades de inversión a muchos otros sectores, a muchos otros inversionistas. La reforma educativa, la reforma en materia de… la educativa, de la hacendaria, la financiera, en fin, 11 reformas que son columna vertebral para la transformación que también en este momento México necesitaba frente a los desafíos que el mundo está presentando. Y por último, tampoco podemos dejar de mencionar que reconocemos nuestra realidad. México es un país con un importante crecimiento sostenido, quizá no del tamaño que desearíamos los mexicanos, pero sostenido, pero también que enfrenta grandes desigualdades. En general, la región de América Latina y el Caribe enfrentan grandes desigualdades. De ello implicó que estemos también volteando la mirada a lo que hoy se denomina las zonas económicas especiales. Una propuesta que identifica aquellas áreas del país que han quedado tradicionalmente en el rezago y en donde hoy estamos impulsando incentivos fiscales y una política focalizada que permita precisamente poder generar mejores condiciones para evitar estos desequilibrios que existen en México. No quiero extenderme más en esta primera ronda, simplemente es darles una mirada de conjunto de lo que ha implicado el tema exterior, de lo que ha implicado las políticas internas para poder precisamente estar en un mundo que es globalizado, que es competitivo y que definitivamente cada día requiere respuestas más ágiles. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora embajadora. Y realmente lo más impresionante es que México ha logrado crecer muchas veces sus exportaciones con un acuerdo de libre comercio de primera generación. Después desde Israel y Canadá vino NAFTA, pero quizás fue el primer gran acuerdo comprensivo de los Estados Unidos. Veamos algunas diferencias. Mientras la regla de origen que se refería a la señora embajadora para Colombia es del 35% en la mayoría de los bienes, para México va entre el 50 y el 62.5% para el sector automotriz. Y ahora, con la renegociación, quieren llevarlo al 80%, del cual la mitad del 50% debería ser norteamericano, lo cual ha causado todo tipo de críticas en la industria automotriz mexicana. Y, por ejemplo, también se está pensando en la renegociación del NAFTA en la estacionalidad de los productos agropecuarios, que es otro de los elementos que más escozor ha levantado, que los aguacates solo puedan exportarse los meses que falten aguacates en los Estados Unidos, que eso rompería gigantescos productos. Hoy en día México exporta 30.000 millones de dólares en productos agroindustriales. O sea, México exporta en productos agroindustriales el doble de lo que exporta Colombia a Estados Unidos en todos los productos. Es más, nuestro total de exportaciones de Colombia a Estados Unidos, México la realiza en 2 semanas, para tener una idea de la dimensión. Entonces, es muy interesante ver la dinámica de la renegociación del NAFTA, y los comentaristas dicen que hay 4 escenarios. El primero, en que se finalice la negociación en el 2018 y se ratifique en el 2019. Vean, un 60% de probabilidades. Y otra, en que no avance este año y el presidente Trump se salga del NAFTA, lo cual debería ocurrir antes de diciembre. Pero además de estas 2 alternativas binarias, existen otras 2 que son muy interesantes. Que se acabe la negociación este año y que el nuevo gobierno que llegue no lo ratifique. O una segunda, que es que simplemente se deje en vigencia el NAFTA 1, modelo número 1, como está. ¿Por qué? Porque dependiendo quién gane, en el caso de que gane un candidato que no sea de la total confianza de los Estados Unidos, el NAFTA de hoy es la mejor garantía de la estabilidad de la relación binacional. Entonces, en esas 4 alternativas se están moviendo las cábalas de lo que pueda pasar de aquí al año entrante. Pero es más, le dijeron recientemente al presidente Trump: presidente, resulta que los 14 estados que lo eligieron a usted son los que más dependen de México. Hagámonos pasito, porque si hay una renegociación del NAFTA y esos estados que son sus electores más importantes sufren mucho, usted pierde la mayoría en las elecciones de mitad de año, de mitad de periodo en noviembre, que están con muy pocos votos de mayoría. Entonces, esto es muy importante porque tenemos unas dobles elecciones. Tenemos elecciones en Estados Unidos en noviembre y tenemos a mitad de año elecciones en México. Entonces, ver la geopolítica de las elecciones frente a la negociación realmente va a ser apasionante. Pero en el peor de los casos hay una gran confianza del producto estrella de México, del sector automotor, porque el arancel de los carros hoy en día en Estados Unidos es del 3%. Es más, muchos de los fabricantes norteamericanos no usan el NAFTA hoy porque prefieren bajar un 25% el costo de sus autopartes, trayéndolas del Asia, incorporándolas a los vehículos, sometiéndose a pagar el 3% del carro final. Muy bien, tenemos ahora a nuestro último, pero no por eso menos bueno panelista, doctor Carlos. Nos encantaría oír su punto de vista de qué debería hacer Colombia para sacarle punta al TLC. Estados Unidos es el mayor importador del mundo. Yo sostengo que tiene adicción importadora. No hay ningún otro país que importe tanto como los Estados Unidos. 300 millones de habitantes, que es una fracción pequeña del comercio mundial, tiene el campeonato de las importaciones, 2.3 trillones de dólares al año. Ni siquiera China importa tanto como los Estados Unidos. Estando al frente, estando a 2 días de barco, estando
a 3 horas y media de avión, tenemos el flete más barato del mundo después de Panamá, $1 kilo. ¿Qué debemos hacer para capitalizar ese TLC? Mil gracias, Martín Gustavo, y a todos los panelistas. Miremos este mapita. En este mapita ve uno 3 grandes regiones. La subregión del norte, que es México, Canadá y Estados Unidos, ¿no es cierto? La del sur, que es básicamente Brasil, Argentina y Chile, y nosotros debiéramos ser los líderes absolutos de la subregión del norte de Sudamérica. Pero para eso, para hacer las estrellas que mencionaban ahora, hay que hacer un trabajo importante, y el trabajo está aquí, el trabajo no está sobre todo en otras partes. Colombia está en este momento en lo que yo llamaría, los economistas llaman un middle income trap, como una trampa de los ingresos medios. Colombia necesita una agenda que diversifique la producción, aumente la profundidad tecnológica de lo que produce y aumente el valor agregado también de su producción. Para eso necesita actuar en varios frentes. Primero, formación y acumulación de capital humano en 2 temas. Capital humano conceptual avanzado, que se logra con formación en PhDs y en maestrías, y lo que es el procedimental o el aprender haciendo, como lo ha hecho Estados Unidos y Alemania, a través de la formación tecnológica. El segundo es la transformación tecnológica a través de ciencia, tecnología e innovación, lo vamos a ver ahora cómo, y el tercero es la modernización industrial. Y para que se dé todo eso se necesitan unas condiciones de entorno. Primero, una política tributaria competitiva. Colombia tiene que mirar, ¿no es cierto?, cuál es la política tributaria de los Estados Unidos y de los países con los que competimos y diseñar una política tributaria competitiva. Y el Estado se tiene que acomodar, y no como lo hemos venido haciendo el ejercicio al revés. Y es que miramos a ver qué plata necesita el Estado y después vemos a ver cómo la sacamos del sistema productivo. El ejercicio hay que hacerlo al revés. Tenemos que tener una política arancelaria también moderna. Colombia tiene una gran cantidad de distorsiones arancelarias que hay que cambiar. Hay que tener una política arancelaria moderna. Hay que tener un proceso de desintoxicación normativa. Así como cuando hay una persona que es adicta a las drogas, Colombia, y hay que desintoxicarla de las drogas, ¿no es cierto? A Colombia hay que desintoxicarla de las drogas y también de la normatividad que tienen las empresas. Hay demasiada normatividad que hace muy difícil trabajar, y todo eso nos lleva también a un tema de costo país, que tiene que ver sobre todo con la regulación. ¿Pensando en qué? En que Colombia aproveche las ventajas competitivas que tiene y comparativas que tiene. Fomentar una agroindustria, un desarrollo forestal, volvernos la Chile de la fruticultura tropical, que lo podemos hacer. Trabajar en turismo sostenible, farmacéutico, cosmético, basado en la explotación de la biodiversidad. Una industria del ocio, entretenimiento y creatividad, ¿no es cierto?, para el siglo XXI. Diferentes fuentes de energía que las podemos explotar. No es posible que la riqueza energética que tenga el país, y nosotros en las plantas de Corona pagamos en Estados Unidos 1/3 de lo que pagamos en energía, de lo que pagamos en Colombia. Sistemas alternativos de extracción de hidrocarburos, gas offshore, minería sostenible como una fuente para el desarrollo. ¿Para qué? Para poder transformar el modelo económico actual, generar oportunidades de empleo. ¿Cómo se logra eso? Hombre, hay que trabajar, imaginemos una orquesta. El país tiene para su desarrollo económico instituciones educativas, de transformación tecnológica, pero toda la orquesta normalmente tiene que tocar en la misma dirección. Nosotros tenemos los elementos de la orquesta, pero hay unos que tocan cumbia, los otros joropo, los otros bambuco, los otros música clásica. Tiene que haber un consejo coordinador de la política de desarrollo productivo, y tiene que ser supraministerial, tiene que depender de la Presidencia de la República, que de alguna forma diga, vamos para allá, esos son los sectores que vamos a impulsar y esa es la coordinación que vamos a tener, que defina las estrategias para cada uno de esos sectores, defina el rol de cada una de esas instituciones. Hoy las instituciones del gobierno son silos. Colciencias hace lo que quiera, el SENA hace lo que quiera, el EFINAGRO hace lo que quiera, el Bancoldes hace lo que quiera, ¿no es cierto? Pero no hay nada que los oriente y los dirija. Entonces tiene que haber eso, ese consejo coordinador, bajo la premisa de que los gobiernos sí tienen que intervenir. Pregúntele a Corea o a Alemania o a Estados Unidos, ¿no es cierto?, o a la China, a ver si los gobiernos han intervenido o no. Claro que han intervenido, entonces tiene que intervenir. ¿Para qué? Para coordinar las inversiones, mejoras en la infraestructura, mejoras en el capital humano, capitalizar el desarrollo de nuevas industrias incubándolas, traer inversión extranjera directa. Para eso es necesario transformar el Ministerio de Industria y Comercio en el Ministerio de la Transformación Productiva y la Competitividad, para que ese sea el foco.
la transformación productiva y la competitividad. Pero hay que hacer mucho más. Hay que redefinir el rol de ProColombia. Tiene que volverse la agencia que se encargue de la masiva entrada de capital extranjero a Colombia y de la promoción de las APPs. Nosotros necesitamos capital masivo en Colombia para poder promover el desarrollo. Fortalecimiento del rol de Bancoldex, que complemente el financiamiento que necesita el desarrollo, sobre todo de la pequeña y de la mediana empresa, complementando el del sector financiero y del capital de los empresarios. Necesitamos crear el Fondo Nacional de la Transformación Tecnológica, que se encargue de proveer recursos para esa transformación. Necesitamos crear como Chile o como España, que tienen el CDTI o el Corfo de Chile, unas unidades de transformación tecnológica industrial, que se encarguen de la financiación de la innovación tecnológica, facilite subvenciones a proyectos de desarrollo, proyectos de alto contenido tecnológico, centros de investigación e innovación como los tiene Corea, los tiene Estados Unidos. En fin, tenemos que trabajar también en Estados Unidos, en México, en Canadá, en el Reino Unido, existe el MEP, el MAS, el IRAP, que son los servicios de extensión tecnológica. Hay que crear para las diferentes agrupaciones industriales servicios de extensión tecnológica que faciliten la transferencia de tecnología a cada una de las empresas. Trabajen por resultados, traigan experiencias internacionales. El tema está inventado en el mundo, hay que traerlo a Colombia. Hay que trabajar también en sistemas de seguimiento, redefinición del rol de los gremios. Los gremios en Colombia están pegados todos a ver qué beneficio tienen para cada uno de sus sectores y no pensando necesariamente en cuál es la transformación que requieren cada uno de los sectores. Es necesario la eficiencia del Estado para un desarrollo económico sostenible. Para esa eficiencia del Estado debiera haber una unidad de eficiencia pública. El Estado burocrático no se transforma solo, se necesita como una especie de consultorías, de bancas de inversión, en fin, que se encarguen de transformar el Estado. Tienen que tener las instituciones del Estado, estoy hablando del INVIMA, del ICA, Fondo del SENA, Colciencias, Finagro, deberían tener normas de gobierno corporativo para que no sean los políticos los que se encarguen de manejarlos, sino que tengan sólidas formas de gobierno corporativo. Tiene que haber una cosa como el OIRA de los Estados Unidos que analice el impacto normativo de las regulaciones. Tiene que haber una unidad de infraestructura para el desarrollo, Martín Gustavo, que se encargue de promover las zonas económicas especiales de turismo, las zonas, los parques industriales, que se encargue de romper la geografía colombiana y llevar carreteras para poder promover el desarrollo económico. Por ejemplo, la altillanura, queremos que se fomente la altillanura, pues hay que romperla con vías, lo mismo que la Mojana, lo mismo que diferentes, en fin. Y para eso es necesario que los municipios, ¿no es cierto?, haya un sistema de reembolso a los municipios por obra ejecutada. Toda esa plata de regalías y del presupuesto nacional no puede seguir aplicándose a punta de mermelada, sino que tiene que haber, el municipio matricula una obra pública que sea importante para el desarrollo del municipio. Y esa obra pública, si la ejecutó en abierta competencia, utilizando pliegos típicos, sin corrupción y de acuerdo a presupuesto, tiene incentivos de reembolso, no del 100%, sino del 150% de reembolso. Pero si la hizo sin pliegos típicos, adjudicada a dedo, que no le reembolsen sino el 20% o el 30%. El rol de la tasa de cambio para el desarrollo. Pregúntele a la China si durante 20 o 30 años no tuvo claro que era necesario tener una clara política de tasa de cambio para el desarrollo. La tasa de cambio, toda la literatura del desarrollo habla de que la tasa de cambio devaluada promueve el desarrollo económico. No es que vamos a tener una política simplemente de tasa de cambio devaluada, pero el rol de la tasa de cambio se importa. Pregúntele a Mauricio Reina si el fenómeno que tuvimos aquí de enfermedad holandesa da o no. Finalmente, tenemos que articular educación con el desarrollo. Educación y entrenamiento son la causa y la consecuencia de los rápidos cambios tecnológicos, de la apertura y de la generación de un círculo virtuoso. Los milagros educativos van de la mano de los milagros económicos. Entonces, para eso es necesario tener observatorios laborales. En Colombia, entonces, tenemos más de 200 o 300 mil abogados que están sobrándole al desarrollo. El observatorio se encarga de decirle, a Colombia le hacen falta geólogos, le hacen falta ingenieros, le hacen falta matemáticos. ¿Qué es lo que le hace falta al desarrollo? Acreditación y certificación en competencias, está inventado, pregúntale a Nueva Zelanda, a Chile, al Reino Unido.
certificaciones en competencias. En Colombia no, y por eso tenemos una cantidad de universidades de garaje que están dando una formación que no es adecuada al desarrollo. Entonces necesitamos certificación en competencia, sistemas de calidad, incentivos a entidades y educadores. Y finalmente, tenemos que en la formación tecnológica tener un fuerte sistema de formación terciaria y dual que se encargue del aprender haciendo, ¿no es cierto?, de la formación terciaria, y para eso hay que redefinir el SENA. El SENA es otro de los instrumentos de la orquesta que ha venido trabajando solo en lo que quiere, formación centrada sobre todo en cursos cortos, y uno no puede formar capital tecnológico avanzado con cursos de 60 horas o de 80 horas. Eso no funciona así. El SENA tiene que ser el gran transformador del capital humano, pero un SENA en competencia, que si una empresa encuentra que el SENA no le forma el capital humano, haya otra empresa que sí sea capaz de formarle ese capital humano. De tal manera que necesitamos una orquesta donde todos los instrumentos toquen por lo menos la misma tonada. Pero hoy cada uno toca la misma diferente tonada. Y como tenemos políticos que cada vez son los que manejan las empresas, ¿no es cierto?, y en los gobiernos hay 5, 6 o 7 políticos manejando esas empresas, entonces es muy difícil, ¿no es cierto?, porque a su vez cada uno de esos políticos toca una tonada diferente. Entonces sí hay una tarea muy grande que hacer, creo yo, y la tarea es más que todo aquí. Muchas gracias, Carlos Enrique. Yo quisiera rescatar algunos puntos de mis compañeros de panel. Ciencia y tecnología. Nuestros incentivos de ciencia y tecnología quedaron obsoletos el 22 de diciembre con la reforma del presidente Trump. Porque nuestros incentivos de ciencia y tecnología al 125% solo apoyan por una sola vez la inversión en ciencia y tecnología. Mientras que el incentivo que acaba de crear Estados Unidos incentiva es la utilidad de explotar la ciencia y tecnología. Yo creo que hay un gran reto de los 4 países de la Alianza del Pacífico en conjunto, en reexaminar con la nueva realidad qué propuesta para fomentar la ciencia y tecnología tiene y atraer inversión. No nos olvidemos que el objetivo de la Alianza del Pacífico es duplicar inversión. Hoy ya traemos 63.000 millones de dólares en conjunto y queremos pasar de los 100.000 millones de dólares de la mano. Una segunda noticia, en México, la semana pasada, con un liderazgo de la Cámara de Servicios Legales de la ANDI, se pusieron de acuerdo los 4 colegios de abogados de la Alianza del Pacífico para reexaminar su derecho, su estabilidad jurídica, su sistema fiscal, su derecho laboral, sus mecanismos de comercio exterior, y tener una propuesta que nos miremos en conjunto cómo ser una de las regiones más competitivas del mundo. Yo creo que esa es una potentísima propuesta que se irá a presentar a la próxima reunión presidencial en julio, que va a ser en México. Yo creo que hay que seguir con mucho cuidado esa iniciativa. Otra idea de la doctora María Claudia, crear la Asociación de Cámaras Americanas de la Alianza del Pacífico. Esto yo creo que es muy interesante, porque no nos olvidemos hoy que el principal socio de la Alianza del Pacífico, adivine quién es, los Estados Unidos. Solo ocupan el 63.5% de sus exportaciones. Entonces, el poder analizar esas cadenas regionales de valor tienen un gran impacto. O sea, el utilizar la Alianza del Pacífico para reexaminarnos, para repotencializarnos y para alinearnos va a ser algo muy importante. No sé si que quieran alguien hacer un comentario, inmediatamente algunos de los panelistas, inmediatamente abrimos la palabra al panel. Sí, por favor, Daniel. Me gustaría hacer 2 comentarios. Primero sobre las negociaciones con México y Canadá. Yo quiero aclarar que sería un gran desastre para Estados Unidos que íbamos a terminar la relación de NAFTA entre Estados Unidos, Canadá y México. Y yo creo que está muy claro por el espectro político americano. Yo pregunté a todos los think tanks que han hecho algún análisis en Washington sobre qué mal sería salir de NAFTA. American Enterprise Institute, Heritage Foundation, Cato, CSIS, varios otros. Hay un gran espectro y yo creo que sería un gran desastre histórico. Pero sí
deberíamos revisar el tratado como en varias veces en los últimos 25 años hemos hecho. Cuando hicimos la negociación hace 25 años no había el mercado digital y varios cambios global en términos de supply chain, etcétera, etcétera. So, revisar sí, terminar por favor no. So, segundo, yo quería hacer otro tema más sobre ciencia y tecnología. Yo empecé hablando de que deberíamos pensar en la relación Estados Unidos y Colombia post-Paz Colombia. Yo creo que Colombia y Estados Unidos deberían tener una relación. ¿Cómo vamos a profundizar nuestra sociedad, nuestra amistad? Yo creo que una de las áreas claras es el tema de ciencia y tecnología. Yo creo que sí, lo que yo quiero es la relación con Colombia sigue en cierto modo la relación que Estados Unidos tiene con un país como Corea del Sur. Que sí, tenemos una conversación, tenemos un tema seguridad, pero no es solamente seguridad, no solamente es comercio, es varios otros temas, cómo vamos a confrontar problemas en el mundo. Yo creo que estamos completamente bien posicionados en tanto Colombia en cuanto a Estados Unidos de trabajar juntos sobre varios temas. Pero segundo, en la ciencia y tecnología, yo creo que como el país de middle income country que está subiendo arriba y con mucho potencial, yo creo que el tema de ciencia y tecnología es clave para Colombia, como dijo mi colega. Pero eso implica tener educación básica que más o menos funciona, educación superior que más o menos funciona, tener tipo autos, driverless cars, o no sé, new material technology, nanotechnology, robots. Eso implica que hay alfabetización, hay numeracia, que empezamos con lo básico primero y después vamos a lo más avanzado. Pero lo que sí quiero decir es que no solamente hay disruption desde China, hay gran disrupción que viene para Colombia y varios otros países. A la conversación estamos teniendo sobre la industria, la cuarta revolución industrial que viene, que se va a hacer una gran disrupción a toda la conversación que hemos tenido hasta ahora. So, trabajar juntos en ciencia y tecnología va a ser clave para el futuro, para nuestra relación. Retomaría algunos de estos comentarios en relación de la importancia que efectivamente tiene esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hay estados como Arizona, por ejemplo, que han señalado que efectivamente la cancelación del tratado impactaría en 150,000 empleos para el caso de Arizona, o estados como Dakota, en donde más del 60% de la producción agrícola tiene como principal destino el mercado mexicano. Esto, al final del día, lo que revela es que el tratado lo que ha demostrado es ser benéfico para la región, para los tres países, y es un esquema en el que todos ganamos, pero también todos podríamos perder. Creo que bajo esa lógica definitivamente se tiene que hacer, sí, una renegociación justa, que esté a la altura de las circunstancias económicas que cada uno de los países estamos teniendo en el contexto del mundo. Un segundo comentario tiene que ver con los temas de ciencia y tecnología. Por un lado, en el caso de la Alianza del Pacífico, hoy tenemos una plataforma de movilidad estudiantil sumamente interesante que nos permite que 400 becas de manera anual estén siendo utilizadas por los jóvenes en nuestros países, 100 cada año que aporta cada una de los países integrantes de la Alianza del Pacífico. Por otro lado, también son buenas noticias para el caso de Colombia, de las becas que México otorga de manera bilateral o a través de algunos otros fondos como el Banco Interamericano de Desarrollo, pues los jóvenes estudiantes colombianos son los que están haciendo más uso de este mecanismo también de formación y capacitación. Y para el caso específico de mi país, a partir de las reformas en materia energética, se constituyó el Fondo México, y en este fondo se decidió que un porcentaje de los recursos que provienen de las propias rondas son destinadas también a los temas de formación para ciencia y tecnología. Estamos ciertos, como decía hace unos minutos, que la revolución de la mentefactura va a desplazar a mucha de la mano de obra y que hoy necesitamos
tener a los mejores y también irnos preparando para las siguientes generaciones. Esto es algo con lo que también hemos empezado pues a trabajar en los tiempos recientes. Y finalmente me parece que son extraordinarias las noticias en relación con esta también asociación que desde otras miradas, en este caso del sector privado y de los abogados, están teniendo en los países de la Alianza del Pacífico. Como aquí ya se ha señalado, uno de los graves problemas es cómo logramos simplificar los procedimientos en materia de reglamentación, de homologación, que al día a día tienen que enfrentar nuestros empresarios. De tal suerte que qué mejor que logremos tener un mismo idioma que nos permita pues hacer mucho más fácil pues el comercio y las inversiones entre todos los países de la región que estamos hablando. Muchas gracias. Pero en materia industrial, varios think tanks dicen que hay 9 millones de empleos industriales en Estados Unidos hoy en día y que solo habría 1 millón adicional disponible. O sea, no es probable que un empleado financiero de un banco vaya a apretar tuercas a una fábrica de vehículos. De ese millón ya se han generado 250.000 empleos. Entonces yo creo que es muy... lo otro es que está incentivando la inversión en bienes de capital, la robotización, las impresoras de tercera generación, la cuarta revolución. El incentivo no es más generoso si generan 5.000 empleos nuevos, sino si se hace inversiones en bienes de capital. Yo creo que ahí viene un complemento fantástico entre la Alianza del Pacífico y los Estados Unidos, porque nosotros sí lo que tenemos es gente. En el área de las zonas económicas especiales del sur de México, donde solo hay 300 kilómetros entre el Océano Pacífico y el Atlántico y no 3.000 como en la frontera norte con los Estados Unidos, hay 8 millones de personas listas para trabajar. Pero también hay personas en Perú, hay personas en Colombia, hay personas en Chile que mediante un buen sistema de entrenamiento y capacitación, como decía el doctor Moreno, estarían dispuestas a complementar materias primas y procesos norteamericanos. No se nos olvide que el 49% del déficit comercial de Estados Unidos es con China, que es realmente lo que el presidente Trump quiere atacar. México solo tiene el 9%, que es la misma cifra que tiene Alemania y que es la misma cifra que tiene Japón. Entonces, yo creo que una manera, Daniel, de en que los países de la Alianza del Pacífico y las cámaras americanas de estos 4 países pudiéramos hacer una propuesta interesante, es cómo juntos Estados Unidos y los países de la Alianza del Pacífico podemos crear el Western Hemisphere Product para competir contra las importaciones asiáticas que tienen muy poco contenido norteamericano. Una exportación asiática, china o japonesa a Estados Unidos tiene un 3 o 4% de contenido norteamericano. Una exportación mexicana a Estados Unidos tiene el 40 o 45% de contenido norteamericano, que ahora quieren subir a un mínimo del 50% en el sector automotriz. ¿Cuál sería tu reacción de esta propuesta? Me encantó, me parece muy interesante. Yo creo que lo de la Alianza del Pacífico ha sido uno de los fenómenos más innovadores en los últimos 10 años en el mundo del comercio exterior. Yo creo que también tiene, yo siempre quise que en un momento Estados Unidos se acercó más a la Alianza del Pacífico. Yo creo que lo que están haciendo todos ustedes está notado por todo el mundo y yo creo que sí, yo creo que la idea de plantear opciones y ideas así me parece bárbaro. Yo me comprometo ya, si después hablamos, porque me gustó mucho y yo creo que yo creo que el tema China es lo que está agitando mucho de las aguas en Washington. Si alguien lee la estrategia norteamericana o estadounidense nacional recién que salió, yo creo que el tema que está moviendo piezas en Washington por este momento es en cierto modo miedo de China, entre comillas y no entre comillas. Yo creo que si podríamos, como usted dijo, que yo creo que me parece muy interesante. Yo creo que
pero yo me comprometo, me gustó mucho, sí. Y otro elemento que yo quisiera subrayar es la diferencia entre amistad y ser socios o partners. Cuando uno es accionista de una compañía, va por valores comerciales, por P&G, y no es igual la relación de socio comercial que puede tener un país asiático con Estados Unidos que la relación de amistad que puede tener con muchos países de América Latina, incluyendo Colombia, donde ya no solamente se comparten intereses económicos, sino se comparten valores. Y en eso yo creo que hay que trabajar muy fuertemente, porque hay un desbalance en este momento entre las acciones que están haciendo países como China. Ha hecho 2 cumbres en los últimos 6 meses. Sí. Una en Uruguay, que fueron 3.000 personas, yo estuve allí, de Colombia 20 únicamente, y otra en Chile, ahorita en enero, que vino el canciller chino con 50 empresas, en donde están diciéndole a América Latina, queremos ser su amigo, queremos invertir, tenemos 120 billones de dólares para invertir en industrialización en América Latina. Pero por otro lado también tenemos Estados Unidos, lo que hablaba María Claudia, de construir la nueva ruta norteamericana de la seda o del silicio o de muchos de los productos que definitivamente alrededor de la amistad y de la comunidad de valores pueden fortalecer la relación multilateral. Yo creo que amigos deberían ser honestos con uno mismo y es importante ser respetuosos. Y yo creo que mi esperanza es siempre que intentemos de nuestro lado que seamos respetuosos y no solamente honestos, pero respetuosos. Y yo creo que es una cosa que deberíamos siempre estar consciente en Estados Unidos, que seamos honestos, pero tanto respetuosos. Y espero que si no hacemos todo el tiempo, que pido perdón y digo que nos gustaría que sí, que reconocemos que tenemos un futuro compartido con la región. Si yo pienso en todos los, no sé, el NAFTA, la relación con Colombia, el TLC con Colombia, con varios otros actores, siempre ha sido un factor geoestratégico. Yo creo que el tema de que, no sé, 6 o 8 de los países en América Latina, el primer socio comercial hoy por hoy es China, se llama la atención. Y yo creo que una cuestión para mis compatriotas es, ¿estamos dispuestos, después de ser tan buen amigo, con vaivenes y imperfecciones, y tan buen socio confiable con vaivenes e imperfecciones, estamos dispuestos a ceder nuestra relación con toda la región a China? Yo creo que eso va a ser la cuestión que se va a mover Estados Unidos en una dirección positiva y constructiva en varios frentes. Y yo creo que es una cuestión hay que tener en cuenta, que estamos muy conscientes de eso. Y yo creo que la administración Trump lo llama la atención, como dicen en Argentina, lo llama la atención, que China está en eso. So yo creo que el factor China es un disruption, pero quizás en cierto modo es una oportunidad de repensar nuestras relaciones tradicionales. Bueno, quisiera ver si alguien se anima, a ver si hay una pregunta allí, por favor. La organización Corona es una entidad que no solo saca la cara por el país. La verdad, doctor, lo felicito. Recientemente recibió un premio internacional, la única empresa en América que lo recibió. Son muchas las personas, los talentos que buscan trabajar con Corona. Eso lo sé alrededor de las personas amigas. Y quisiera hacerle una pregunta que creo que quedó, perdón, en el vacío. Usted hizo referencia al tema del Estado como parte integral, ¿sí? Como un asociado realmente de la empresa, pero que muchas veces se convierte en un elemento de freno, en un elemento, digamos, obstaculizador del desarrollo económico y del desarrollo empresarial. A su modo de ver, y la pregunta es muy concreta, ¿cómo ha logrado Organización Corona en sus cientos tantos años que tiene vencer esa primera barrera? Porque lo ha logrado seguramente con equipo humano, lo ha logrado a través de un desarrollo generacional, de un desarrollo, no conozco realmente en ese sentido si es una organización que ha venido familiar o que ha tenido pues obviamente pasos a través de crecer como organización
en sociedad anónima. Entonces nos gustaría, o me gustaría, yo creo que muchos de los empresarios identifican cómo han logrado en tantos años vencer eso y cuál es el secreto para poderlo poner en práctica. Muchas gracias. Yo creo que hay varios secretos y voy a hacer alusión a una deportista colombiana que se llama Mariana Pajón y le preguntaron cómo hizo para ganar medalla de oro y dijo muy fácil: primero me creía el cuento, segundo trabajé muy duro y tercero celebré los triunfos. Esta es una organización familiar de 135 años, vende cerca de 2 billones de dólares, tienen la mitad es comercio, la otra mitad es industrial. En la parte industrial, digamos que ha sido cerámica durante toda su vida y últimamente le hemos orientado hacia materiales de construcción y hacia el tema que tiene que ver con la diversificación, aprovechando una enseñanza de un profesor de Harvard que se llama Michael Tuchman, que habla de las organizaciones ambidestras, ¿no es cierto?, donde uno tiene un negocio maduro en un lado y negocios crecientes y emergentes en el otro lado. Entonces hemos trabajado en la ambidestralidad, creando plataformas de crecimiento. Hemos visto que es necesario que la organización se diversifique. Entonces tenemos plantas en Estados Unidos, en México, Guatemala, Nicaragua, en Colombia, en fin. Hemos tratado también de hacer una modernización industrial muy grande y jugarle mucho a la transferencia de tecnología. Hicimos hace unos 5 o 6 años unos assessments de todas las plantas, evaluamos cómo estaban con respecto al mundo, qué brechas teníamos y creamos grupos de proyectos, los clasificamos en horizonte 1, 2 y 3, los que más flexibilizaban la producción, los que más aumentaban el valor agregado, todo lo que dijimos ahora es lo que hemos venido haciendo. Y eso generó pues altas tasas de crecimiento en la parte industrial también. Cuando el país no estaba creciendo en industria, nosotros pasamos de decrecer el 4 en el 2008, 9 y 10 a crecer al 8, después al 13, después al 23, después el año pasado sí estuvimos flat, pero digamos que hemos logrado una transformación, invirtiéndole mucho al capital humano también y sobre todo con un tema cultural interior muy grande que me lleva al tema cultural de país. Es una organización de unos sólidos valores, ¿no es cierto? O sea, ese es un tema que es absolutamente de fondo, con un profundo respeto por el consumidor y por nuestro cliente interno, o sea, por la gente. El que le falta el respeto a alguien en Corona simplemente no puede trabajar allá. Entonces es un tema donde los valores y la cultura es muy fuerte. Y eso me lleva a un tema de país, ¿no es cierto? Haciendo alusión a Mariana Pajón, ¿cuál es el cuento que Colombia se quiere creer? ¿No es cierto? ¿Qué cuento nos queremos creer? Y lo otro es, ¿cómo hacemos para transformar los belief systems del país? Ahora que estamos pues en el posconflicto, hacia un país que le crea a la equidad, que le crea a la inclusión social, que le crea la importancia de trabajar en los sectores populares para disminuir esa brecha de distribución del ingreso que tenemos, que le crea a la diversidad, que le crea al trabajo en grupo, al pasión por la creatividad. O sea, nosotros tenemos que trabajar en un tema y con un profundo valor, formación en valores también, que es algo que hemos descuidado en Colombia. Entonces, yo diría que eso es lo que ha venido haciendo Corona. Hemos sido muy exquisitos en con quién nos asociamos y hemos sido exitosos en la gente con la que nos asociamos, pero privilegiamos trabajar con socios. Tenemos una relación con la gente de Falabella de Chile que nos ha sido tremendamente exitosa con los home centers, Banco Falabella, tiendas, etcétera. O sea, es un tema que lo hemos privilegiado mucho. Yo no sé si eso más o menos responde el tema, pero sí es una organización muy, muy familiar, pero que cree en este país mucho, demasiado. Tenemos una última pregunta. También para el doctor Moreno, es que nos debe como una respuesta. Alguien comentaba que ustedes del 2000 al 2008 se sostuvieron exportando con una tasa de cambio dificultosa. Ahora, ¿cuál es el consejo? ¿Qué fue lo que pasó y cuál es el consejo para los exportadores con las actuales circunstancias? Yo creo que
La tasa de cambio no puede ser el único factor para exportar. O sea, es un factor que ayuda y cuando hay enfermedad holandesa dificulta las exportaciones definitivamente. Pero usted tiene que hacer transformación interna y lo otro tiene que tener una visión estable sobre los mercados a los cuales abastece. Usted puede ser o un exportador de oportunidad y eso no funciona, o puede establecer relaciones de fondo y de largo plazo, ojalá con presencia en los diferentes mercados como la tenemos nosotros, y eso genera una relación mucho más estable. Entonces, yo creo que ese es como uno de los temas que es absolutamente de fondo. No simplemente tasa de cambio, sino relaciones de largo plazo y una visión de largo plazo en el tema. Muy bien, pues les agradezco muchísimo a mis compañeros de panel y a ustedes por la atención.